Como les decía, vamos a estar hablando hoy sobre inteligencia artificial aplicada al monitoreo y análisis de casos de proliferación y comercio exterior, junto con Sol Muñoz. Gracias, Sol, por sumarte también. Aprovecho a presentarme yo soy Alon Yacar, soy ejecutivo de cuentas en Complif. No sé, Sol, si quieres presentarte, te doy la palabra. Hola a todos, yo soy Sol Muñoz, por ahí algunos ya me conocen, trabajo en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ahora proliferación desde hace más de 25 años. Em, Hoy estoy trabajando como Head para LATAM en Socorro Partners y además, bueno, tengo mi consultora particular, Aretena Argentina, y hasta hace muy poquito, más o menos 2 meses y pico, estuve trabajando en Mercado Libre como head corporativa de todo lo que es lavado de activos y sanciones para toda Latinoamérica, en realidad todo Mercado Libre en el mundo, ¿no? Em, yo diría que con eso estamos. Gracias, Excelente. Alon. No, por favor, por favor. Bueno, comenzamos entonces. Vamos primero a ver la agenda que vamos a estar tocando hoy, cómo organizamos el webinar. En primer lugar, vamos a hablar sobre, bueno, el terreno del webinar, o sea, qué es la proliferación, qué es el comercio exterior y bienes de uso dual, qué son estos delitos, cómo se esconde el comercio y qué señales de alerta tenemos que prestar atención. Luego vamos a estar hablando sobre cómo resolver las alertas usando inteligencia artificial y la experiencia que ambos hemos tenido en implementando inteligencia artificial y cómo cambia el análisis de un caso, ¿sí? Vamos a hacer una comparativa entre un análisis manual de alertas y otro con inteligencia artificial, aplicándola a las alertas. Finalmente, vamos a hacer un análisis de dónde estamos parados hoy con la inteligencia artificial, cuál es la adopción de la misma en materia de cumplimiento y hacia dónde vamos. Próxima etapa en la resolución de alertas con inteligencia artificial. Para finalizar, damos un espacio de preguntas y respuestas, aunque si quieren dejar alguna pregunta en el chat para que vayamos contestando, bienvenidos para hacerlo. Sí, yo diría, es más, le sugeriría eso, no que prendan los micrófonos porque si no se va a interrumpir mucho la presentación, pero en la medida que vamos hablando, si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat y por ahí las podemos ir resolviendo sobre la marcha. Las que no se puedan ir viendo, en la medida que nosotros vamos haciendo la presentación, las vemos al final y podrán agregar las que quieran, ¿sí? Si tienen alguna que no hayan dejado en el chat. Excelente, excelente, me parece bárbaro. Bien, comenzamos entonces. Vamos a entender el problema, como les mencionaba recién, qué es la proliferación, el comercio exterior, los bienes de uso dual, antes de hablar de tecnología. Bien, proliferación y comercio exterior. El financiamiento de la proliferación se esconde en operaciones de comercio exterior legítimas, ¿sí? El sistema financiero es el punto donde puede detectarse. Acá bajé 4 puntos, ¿sí? El financiamiento de la proliferación, es decir, mover fondos, bienes o tecnología, ya sea para programas de armas de destrucción masiva, y que se haga esto evadiendo sanciones internacionales. El comercio exterior se usa como canal. Tenemos importaciones, exportaciones y trade finance que sirven de una especie de fachada. La operación ilícita se camufla dentro del comercio real. Eh, no sé si Sol, ¿qué opinas de esto? ¿Que quieres comentar algo? No, ahí lo que sí les quiero decir es que está bueno si tienen alguna duda o comentario, porque objetivamente no sé qué les pasa a ustedes, pero yo que estoy bastante cercana al mercado eh, y a distintos tipos de sujetos obligados, la verdad es que es como que se incorpora el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva a todo lo que es los controles en áreas específicas de compliance, ¿no? Anti-money laundering, sanctions y, bueno, ahora proliferación, que también hay parte que está incluido dentro de lo que son las sanciones, como decía recién Alon. Y la realidad es que es como que en los manuales o en los procedimientos internos, todas las organizaciones van incorporando la proliferación, pero en lo concreto parece algo tan abstracto, tan difícil de detectar, que lo que yo veo en el día a día, ¿no? Como consultora, es que falta pensar en escenarios concretos o falta realmente poner sobre la tierra un poco de qué estamos hablando y cómo hacemos para controlarlo. Y entonces creo que este webinar es interesante y lo que va a contar Alon más todavía,
porque bueno, básicamente es como que nos clarifica un poco qué es lo que tenemos que hacer o qué podemos hacer para mitigar este riesgo que hoy parece solamente un riesgo de manual, pero que es un riesgo real. ¿Sí? Excelente, excelente. Sí, la verdad que es un tema que es muy interesante para hablar y que yo, con mi experiencia, digamos, dentro de Complif, que somos una empresa de tecnología, estamos muy al día con esto de alertas de comercio exterior y proliferación y cómo las identificamos. Y bueno, después vamos a ver también cómo le aplicamos la tecnología, que es, en mi caso, en lo que somos expertos. Pero bueno, tenemos entonces sanciones y listas, regímenes ONU, OFAC, definen a quién y qué no se puede financiar, y eso va cambiando con frecuencia. Y bueno, después, por supuesto, el rol del cumplimiento. El sujeto obligado es el punto de control. Hay que ver la operación sospechosa detrás de la documentación comercial y qué mejor que ustedes para saber esto. Así que bueno, continuamos entonces. El corazón del problema, ¿sí? Que bienes de uso dual, por ejemplo. eh, Sabemos que la misma mercadería, que es un bien de uso dual, es aquel bien que puede ser legal o ilícito según su destino y su uso final, ¿sí? Por eso lo más importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de este tipo de bienes es quién lo compra, hacia dónde y para qué se compra. Eso, digamos, es lo fundamental. ¿Qué son bienes de uso dual? Pues tenemos, bueno, productos, tecnología o software con uso civil legítimo que también sirva para desarrollar armas o sus vectores. Y tenemos algunos ejemplos: centrifugadoras y bombas de vacío, componentes de drones, electrónica y maquinarias, herramientas de precisión, ciertos químicos. Acá voy a detenerme y voy a hacer un comentario no sé si han tenido la posibilidad alguna vez de escuchar a Juan Medrano, que él habla mucho sobre este tema, y menciona siempre los celulares, que tenemos la brújula, ¿sí? Para cuando usamos el mapa o demás. Eso funciona con un giroscopio, que todos los celulares lo tienen incluidos, y eso es lo que después se puede usar como un componente de un dron. Incluso en el celular tenemos un giroscopio que se puede incluir en un dron, que luego se use como un arma. Ahí, Sol, te escucho si quieres comentar algo también de esto. No, yo lo que diría es que, digamos, como para imaginarse un poco, es básicamente lo mismo que si uno quiere hacer una bomba casera y también tiene acceso al mercado, ¿no? De distintas cosas que por ahí son de uso diario, pero que en la composición final construyen una bomba casera. O no sé, hablábamos con Alon hace unos días, que por ejemplo no tiene que ver con esto, ¿no? Pero es parecido, por ejemplo, en la fabricación de distintos tipos de droga, pero por ejemplo en el fentanilo hay muchos bienes de uso dual que también hay que estar súper atentos porque por ahí se compran cosas que por separado no dicen nada, pero en el conjunto están hablando de que hay actividad delictiva atrás. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Es como que uno no piensa que dentro del celular puede haber algún mini aparatito o pieza que sirva para hacer armas de destrucción masiva, pero bueno, la verdad es que estos controles hoy se imponen, ¿no? Es como ya un estándar internacional. Entonces, es bueno aprender, ¿no? Y una de las cosas interesantes que yo viví, que no detectamos esto, pero se podría haber detectado perfectamente si hubiera habido un caso, ¿no? Pero una de las cosas que aprendí en mi pase por Mercado Libre es que muchas veces este tipo de productos o, no sé, qué sé yo, herramientas o lo que sea, en las jergas delictivas tienen distintos como nombres sustitutos, ¿no? Entonces, eso está bueno también, eh, empezar a interiorizarse mucho sobre distintos tipos de forma de llamar a los componentes de lo que sea, ya sea drogas o bienes de uso dual para esto o para cualquier otra cosa, y la verdad que no es muy común en el ámbito investigativo contar con esa información. Y lo que sí es claro también es que no todos los sujetos obligados tienen por ahí una plataforma de e-commerce donde ir a mirar qué o cómo se está nombrando el producto que se está vendiendo.
pero bueno, el grupo de sujetos obligados a nivel mundial es muy, muy grande. No necesariamente son entidades financieras que hacen operaciones de comercio exterior. Entonces, esto es como un llamado a prestar atención y decir, uy, de toda la información que yo tengo, con la que yo trabajo en el día a día, en el sujeto obligado del que formo parte, ¿tengo forma de capturar algo de esta información como para armar escenarios de monitoreo que realmente me permitan mitigar este tipo de delitos? Creo que es la pregunta que todos nos tenemos que llevar hoy. 100%, buenísimo lo que comentás, Sol. Y bueno, también va de la mano esto que decías, de justamente el motivo por el cual son difíciles también de detectar. O sea, estamos hablando de que el giroscopio de un celular, yo estoy exportando celulares, estoy haciendo un comercio de celulares y van a viajar con papeles en regla, como menciona ahí. Entonces hay que prestar un doble clic en, bueno, a quién estamos enviando, a quién se está enviando esta mercadería, quién es el comprador y el uso final. Así que bueno, eso también a tener en cuenta y muy bueno lo que estabas comentando. Bien, vamos con algunos red flags o señales de alerta a detectar que bajamos acá junto con Sol. Algunos ejemplos. Tenemos, bueno, solicitud de bienes hecha por empresas o personas de un país distinto al importador. Eso está bueno tenerlo en cuenta. Una empresa de transporte que figure como destino final del producto, que eso también veríamos cómo le quita el sentido a una empresa de transporte que figure como destino final, ya nos debería llamar la atención. Una operación que involucre posibles empresas pantalla o un beneficiario final que poco claro, embarques incompatibles con el nivel técnico o industrial del país del destino, uso de efectivo para adquirir bienes industriales o de alto valor, descripciones vagas o engañosas de la mercadería en la documentación comercial o financiera. Y estas últimas dos, que hablamos, bueno, de la incompatibilidad entre la actividad económica declarada y los bienes que se compran. Si es una empresa que se dedica a desarrollar, pongo un ejemplo que nosotros usamos aquí cuando tenemos mostramos cómo manejamos este tipo de alertas, una empresa que se dedica a eh, vender tomates, si justo se está exportando un hongo, por ahí ese hongo puede usarse para justamente componer una droga, como bien mencionaba Sol. Y bueno, por supuesto también la incongruencia entre el volumen de compra y el tamaño de la compañía. Ahí solo, no sé si quiere sumar algo y aprovecho también para comentar. Sí, básicamente es esto que yo decía antes, ¿no? Como pensar un poquito en dónde hay cosas que nos llamen la atención o que realmente sean incongruentes. Entonces, es el mismo ejemplo o un ejemplo similar al de los tomates, ¿no? Yo tengo una empresa que se dedica a, no sé, qué sé yo, importar del exterior aire acondicionado para ponerles una marca y venderlos, ¿no? Ahora, si esa misma empresa empieza a traer centrifugadoras, y bueno, me va a tener que llamar la atención, ¿no? Y si además es una pyme y está trayendo centrifugadoras que, digamos, no tienen ningún sentido y exceden lo que es su volumen normal de operación, ¿no? Me tiene que llamar la atención también. Entonces, hay que estar mirando un poquito eso. Yo le contaba a Alon un caso que no era de proliferación de vuelta, pero era de fentanilo, que en la que había una persona física que compraba en exceso guantes de látex, ¿no? Entonces, podemos tener empresas que estén dedicadas, qué sé yo, o sean del ámbito de la salud, entonces tiene todo el sentido del mundo que compren guantes de látex, por supuesto que depende de la cantidad, pero que una persona física compre guantes de látex en exceso y por ahí algún otro producto que haga disparar la sospecha de que hay una actividad delictiva atrás. Y bueno, lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el análisis, ¿no? No es solamente si se desvía de su perfil, no es solamente si hace operaciones en efectivo. Hay como en este tipo de alertas, hay información por detrás que tiene más que ver con los productos que es súper importante tener en cuenta. Excelente, excelente, Sol. Ahí aprovecho también, antes de continuar, para comentar, porque veo que se fue sumando también más gente.
Dejamos un espacio al final para preguntas y respuestas, pero si van teniendo alguna duda o algo que quieran comentar, invitadísimos a dejar en el chat y así vamos respondiendo también. Está bueno que vayan dejando ahí las dudas. No prender el micrófono porque como bien mencionó Sol, también eso va a generar que nos tapemos un poco, pero tener el chat ahí habilitado para ir dejando cualquier consulta o pregunta. Bien, continuamos entonces. Acá trajimos un caso, digamos, práctico común que se encuadra con todo lo que venimos hablando junto con Sol, que es el caso del buque que desaparece del radar. Vamos a hablar de esto y después vamos a ver cómo aplicaríamos inteligencia artificial teniendo este caso. Una tipología clásica de evasión de sanciones y de proliferación, ¿sí? Un buque que manipula su trayecto, su rastro, para ocultar el verdadero origen y destino de la carga. ¿Cuál sería el step by step? Apaga el sistema de información automático, ¿sí? El transportador deja de emitir cerca de aguas de alto riesgo, entonces ahí perdemos el traqueo del buque y hay un vacío de señal inexplicable. Ahí se hace la famosa transferencia barco a barco, ship to ship. En alta mar se transfiere la carga a otro buque y fuera del alcance del control portario y reaparece ya con otra historia. Lo que tenemos ahora, lo que vemos, es otra cosa diferente a lo que era en un principio. Se emite una señal, pero con un origen distinto para la carga y a veces hasta incluso cambiando de bandera. Documentos que no cuadran, la ruta declarada no coincide con la posición real ni con el historial del buque. Esto es, como pueden ver, un caso típico, ¿sí? de comercio exterior y donde tenemos algo que detectar, que debería llamarnos la atención. Quédense con este caso porque ahora más adelante vamos a ejemplificar cómo resolveríamos una alerta que surja de esto sin inteligencia artificial y con inteligencia artificial. O sea, Eh, acá básicamente el barco apaga su GPS, por decirlo de sí, alguna manera, ¿no? Queda como en la nada y reaparece y en el medio se da la sí, la maniobra de transferencia ship to despeje. ship, cambio de mercadería, es otro barco, sí, parece que es el mismo, pero cambió todo. Sí, tal cual. Así que bueno, quédense con este caso. Pasamos entonces ahora al bloque 2 donde vamos a hablar sobre, bueno, cómo resolvemos las alertas con inteligencia artificial. Eh, Primero, Sol, aprovecho tu experiencia y tu presencia aquí para hacerte unas preguntas, que nos cuentes un poco tu experiencia. Vamos con ello entonces. ¿Vale? Bien, ahí tenemos, bueno, la primera pregunta, ¿cómo fue tu primer contacto con proyectos de inteligencia artificial y qué llevó a especializarte? Bueno, básicamente mi primer contacto fue Mercado Libre, que más que contacto fue, o sea, la inteligencia artificial se vino con todo, fue como una tormenta de inteligencia artificial y entonces lo que empezamos a hacer fue pensar en el área en la que yo lideraba, el área de prevención de lavado de activos, cómo hacíamos para implementar inteligencia artificial y dónde y cómo tenía sentido implementarla, porque se habla mucho de inteligencia artificial y de todos los beneficios, pero realmente al momento de implementar hay que tener bien claro si tiene sentido o no tiene sentido. Creo que ese es como, ¿no? Lo primero que pensamos. Y bueno, y a partir de ahí, o sea, arrancamos con un machine learning y terminamos pensando en la incorporación de agentes. O sea, nos fuimos del principio hasta el final en, yo diría, un periodo más o menos de 2 años. Así que súper, súper Sí. interesante. Buenísimo, y ahí aprovecho lo que mencionás también, porque en algunos webinars pasados que también he dado sobre inteligencia artificial, siempre menciono esto de no implementar inteligencia artificial por querer implementar inteligencia artificial. O sea, que vía un poco de la mano con lo que vos decís, o sea, tener en claro el por qué estamos implementándola, qué queremos obtener de ella, y no porque simplemente todos están implementando inteligencia artificial, me quiero subir al barco de implementar inteligencia artificial, porque eso después es contraproducente. Totalmente. Así que bueno. Tenemos segunda pregunta. Cuando una organización quiere adoptar inteligencia artificial, ¿por dónde conviene empezar? ¿Cómo se elige el primer caso de uso? Yo lo que diría es que hay dos puntos importantes. El primero tiene que ver con el proceso en sí, ¿no? Entonces, dentro de un área de prevención de lavado de activos, tenemos varios procesos. Em, yo diría que prácticamente a todos los procesos le podemos poner o inteligencia artificial o automatización, digamos, tecnología se puede poner a todas las tareas que hace un área, lleva adelante un área de prevención de lavado de activos.
Em, ¿Cómo se elige el primer caso de uso? Se elige entonces revisando el proceso y viendo de todos los procesos que existen en el área, cuáles son los más dolorosos, cuáles son los que llevan más tiempo, cuáles son los que requieren más personal, ¿no? Más analistas, por ejemplo. Y entonces hay que empezar por lo que realmente signifique conseguir eficiencia, porque si no, te vas perdiendo en hacer implementaciones que por ahí la eficiencia que conseguís es muy chiquita y no ves las ventajas más relevantes, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el otro punto significativo son los propios KPIs del área, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente en un área de prevención de lavado de activos, lo que lleva más tiempo, por lejos, es el análisis de las alertas de monitoreo, ya sea transaccional o de sanciones, ¿no? Eso es lo que lleva más tiempo y lo que ocupa generalmente en las organizaciones como el 70% de los equipos, sobre todo en organizaciones grandes. Entonces, parece claro que el punto de donde uno debería empezar a pensar en cómo conseguir eficiencia es en el proceso de monitoreo, ¿no? Monitoreo barra screening. Entonces, arrancamos por ahí. Para poder lograr eficiencia es importante conocer los KPIs. Necesitamos entender cuántas alertas tenemos por mes, cuántos analistas analizan esas alertas, cuánto tiempo promedio le lleva cada pedacito, ¿no? Del análisis o del proceso. Eh, y yo diría fundamental entender realmente cuáles son falsos positivos y cuáles no, o sea, cuál es el conversion rate que hay. Todos estos datos son claves para empezar, ¿no? A partir de Buenísimo. ahí, arrancás con la primera iniciativa. Buenísimo y bueno, también obviamente tener un norte claro, o sea, hacia dónde estoy yendo con la implementación, o sea, qué espero de esto y bueno, ahí vos comentás un poco el por dónde conviene empezar, yo quizás también te sumo el cómo, o sea, cuando tenemos identificado esta área que queremos mejorar, que es la que más dolor me da, bueno, ¿cómo lo hago? Tomando esa área y escalando, un proceso de escalable, digamos. Comienzo con poca información, que sea la menos sensible y luego vamos viendo cómo funciona y seguimos Ni implementándola. hablar, todo lleva una estrategia por detrás, sí, Seguro, definitivamente. seguro. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos al llevar un modelo a producción en un área sensible y regulada? Uy, los mayores desafíos fueron varios. Yo diría que el primero, que lo viven todas las organizaciones, tiene que ver con los recursos humanos, ¿no? Suele haber mucha reticencia porque hay mucho miedo de quedarse sin trabajo por el reemplazo de ciertas tareas con la utilización de la inteligencia artificial. Creo que ese es el primero. El segundo, que tiene que ver con los recursos humanos, tiene que ver con la falta de conocimiento o de capacidad de los analistas, sobre todo los analistas más históricos, que han trabajado siempre desde lo manual y nunca han usado tecnología, ¿no? Salvo el sistema de monitoreo que le proveía el sujeto obligado. Em, a muchos les cuesta mucho entender el cambio de mindset, porque es un cambio de mindset Sí, radical, ¿no? Porque lo vamos a ir viendo, pero básicamente el analista ya deja de hacer todas las tareas manuales y se convierte en un revisor de decisiones que toma la tecnología, ¿no? vale. Entonces, es un mindset muy diferente. No hay que estar 100% buscando la inusualidad en la operatoria, documentación o información del cliente, sino que básicamente lo que hay que hacer es, además de eso, que ya te lo provee la IA, es buscar el defecto, el error o la inconsistencia en lo que te trae la IA para poder detectar dónde lo que te está proponiendo no es lo correcto y vos harías algo diferente, ¿no? O saldrías a buscar información adicional o para validar efectivamente que lo que te está proponiendo la IA es lo que corresponde y entonces poder avanzar en un reporte, por ejemplo, o en un cierre justificado. Entonces, creo que ese factor humano es muy, muy, muy relevante, ¿no? Y 100%. después los desafíos,
básicos que tiene implementar IA en cualquier proceso, que es la parte, digamos, ¿cómo haces para compatibilizar o compaginar el expertise técnico con la tecnología? Porque los tenés que hacer conversar. Y lo más difícil es hacerlos conversar de forma perfecta para que el resultado que buscas sea realmente el resultado que te trae, ¿no? Creo que esos son los dos desafíos más grandes. 100%, buenísimo lo que decís, y esto yo siempre digo lo mismo, que es que la inteligencia artificial es un aliado, no es un reemplazo, pero debemos saberlos cómo usar. Si alguien va a ser reemplazado es aquel que no sepa utilizar la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no va a reemplazar nunca a un analista de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, y justamente un poco de la mano con lo que vos decís es esto de que la inteligencia artificial es una herramienta que va a quitarnos tarea repetitiva, y el analista, el oficial, va a poder enfocar sus energías en lo que realmente importa, en determinar el desenlace y no en armar toda la información y hacer un reporte y demás, que ahora lo vamos a ver igual, pero buenísimo lo que decís, Sol. Sí, ahí hay un desafío enorme, que lo conversé con varios colegas ya, ¿no? Que tiene que ver con que se supone que el analista que está más capacitado para revisar la calidad de los resultados de la inteligencia artificial es el analista que ya ha pasado por junior, semi-senior, senior, y entonces sabe qué mirar, dónde mirar, qué buscar, qué información falta, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas que quedan es, ¿cómo hacemos para entrenarlos? Porque antes se entrenaban en la práctica del día a día, ¿no? Y hoy Tal cual. esa primera etapa es probable que en un futuro muy corto esté completamente cubierta con inteligencia artificial. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos. Ese es un desafío, yo diría, para los líderes de las áreas de prevención de lavado, para los oficiales de cumplimiento. ¿Cómo hacemos para capacitar a los juniors para que lleguen a transformarse en analistas que puedan cuestionar y challengear a la inteligencia artificial cuando los estamos sacando del proceso inicial de conocimiento? Yo todavía hoy no tengo una respuesta muy clara, pero supongo que en la medida en que se vaya utilizando la inteligencia artificial y esto se haga algo como normal del día a día en todas las organizaciones, este tipo de respuestas van a ir surgiendo, ¿no? Seguro, seguro, y estamos camino a ello, creo yo. Mira qué pregunta importante se viene ahora, creo que esta es fundamental, que es ¿qué rol juegan los datos cuando la información está dispersa entre listas, aduanas, sistemas internos? Básicamente la calidad de los datos y la dispersión de ellos. ¿Qué rol juega Bueno, eso? yo diría que es clave. O 100%. sea, mi consejo, si un sujeto obligado no tiene buenos datos o no tiene cómo obtenerlos, no tiene cómo validar la calidad, todo lo que pueda analizar y dar como respuesta a la inteligencia artificial va a estar viciado, Tal cual. ¿no? Entonces es fundamental, fundamental prestar atención primero a los datos. Si tenemos problemas de calidad con nuestra base de datos, nuestra base de clientes, nuestras bases de información, necesitamos primero arreglar eso antes de pedirle a un sistema que interprete datos que son incorrectos o que no tienen la calidad que necesitamos. Exacto, y yo siempre digo lo mismo y traigo el concepto este de garbage in, garbage out, que es básicamente si nosotros le damos basura, por decirlo de alguna manera, a la inteligencia artificial, nos va a devolver basura. Entonces, siempre la calidad de los datos y lo que le damos, o sea, de input, va a definir la calidad del output. Entonces, esto es un punto, me parece que es fundamental. O sea, tenemos que darle bien los datos organizados, datos claros, y seguramente cuanto más claro y mejor tengamos esos datos, mejor va a ser el desempeño de la inteligencia artificial, sin ningún lugar a dudas. Es así. Bien, esta creo que ya un poco la fuimos respondiendo, pero ¿cómo se mide el impacto real? ¿Qué métricas mirabas para saber si funcionaba? Creo que ya la habéis dado una respuesta Bueno, antes. yo diría que hay un montón de métricas que se miran, Sí, las más importantes o las que realmente mostraban el impacto real eran en un primer momento cuando empezamos a utilizar Machine Learning para el descarte antes de la generación de alertas,
el conversion rate. El conversion rate Claro. subió de, no sé, pero entre un 5 y un 10%, que es más o menos el estándar de mercado, a un conversion rate de más de un 40 y promediando un 50%, ¿no? Entonces, eso te está indicando que está funcionando bien, porque lo que estás descartando es lo que no iba a arroz y lo que está generando cada vez va más arroz, ¿no? Pasás de un 5 a un 50, es abismal la diferencia, entonces estás targeteando mucho mejor. Yo diría que eso en eficiencia es impresionante. Y después, las métricas de productividad. Si vos tenías 10 analistas que analizaban, no sé, estoy inventando un dato, 50 alertas por mes, si con inteligencia artificial les automatizaste, por decirlo de alguna manera, todo el proceso, si te vas a ver los KPIs de productividad, en vez de 50 va a estar leyendo 100 probablemente, Seguro. ¿no? O sea, en mi experiencia se duplica la cantidad de alertas que puede ver un analista. Entonces, o debería por lo menos llegarse ahí, ¿no? Como base. Por lo tanto, estos dos son fundamentales, porque te están diciendo que vas por el camino correcto y te están mostrando tu nivel de eficiencia. Excelente, excelente, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, ya para cortar con el ping pong, si tuvieras que darle un consejo a un equipo que recién comienza con la implementación de inteligencia artificial, recién comenzamos, ¿qué consejo le das? ¿Qué primer consejo le das? Bueno, yo diría, primero revisar los datos, como dijimos antes, Sí, es ¿no? que sí, O es sea, eso. O sea, que no ni empiecen a pensar en un proyecto de IA si los datos no están bien. Ahora, si los datos están bien, mi consejo es hacer primero una evaluación, como dije al principio, de dónde están en todos los procesos del área, dónde están los dolores más significativos, cuáles son los procesos más engorrosos, los procesos en los que hay más trabajo manual, que llevan más tiempo, y hay que arrancar por ahí, ¿no? Y pensar muy estratégicamente. Entonces, si lo que quieren es incorporar IA en todos los procesos, hay que armar un plan de trabajo identificando por dónde se empieza y por dónde se termina, con costos asociados, ¿no? No tiene ningún sentido querer implementar IA en todos los procesos si realmente no hay ahorro de costos, no hay eficiencia y tampoco hay más eficacia en la detección del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo, de la proliferación. Entonces, no es, no es meterse en ChatGPT para preguntarle algo. Esto es muchísimo más serio, ¿no? seguro, Es un seguro. proyecto con mucha estrategia, mucha cabeza, y realmente hay que tener espacio para que los líderes del sector, ¿no? O la gente más capacitada pueda destinar tiempo a llevar adelante el proyecto, porque es clave si el equipo que tiene que brindar la información para poder armar los prompts, para poder definir qué está bien, qué no está bien, que tiene que el equipo que tiene que hacer la QA también, ¿no? Una vez que se van haciendo los desarrollos, no tiene tiempo disponible, les va a ir mal seguro, por ahí implementan todo, pero los resultados no van a estar controlados y eso es algo clave que lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Excelente, sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que mencionás y justamente eso es lo que iba a decir. Ahora vamos a seguir avanzando y vamos a seguir hablando de esto, haciendo más hincapié, pero sí, y se vuelve a repetir los datos, sí, la calidad de los datos. Yo creo que eso es fundamental y no implementar inteligencia artificial por implementarla. Eh, Así que bueno, continuamos entonces. Eh, Bien, resolución de alertas hoy, sin inteligencia artificial. Ahí no sé, Sol, si quieres tomar ahí Dale, yo les cuento. Bueno, básicamente es lo que todos conocemos, ¿no? La resolución de alertas hoy sin inteligencia artificial es la resolución de alertas histórica, con el agravante, por decirlo de una forma, pero yo creo que fue, o sea, es ventajoso desde la prevención, es un agravante desde el día a día del trabajo, que desde la incorporación del enfoque basado en riesgos, desde la incorporación del principio de conocer al cliente de tu cliente, digamos, es como que se fueron sumando muchas cosas a lo largo de los años en lo que son
estándares internacionales en la prevención, ¿no? Con todo eso, los analistas, si no tienen inteligencia artificial, tienen mucha carga manual. En esa Sí, carga manual y pensando un poco en el escenario que les planteó Alon del buque hace un ratito, yo soy analista, recibo la alerta del buque y no tengo ni contexto ni priorización. No sé si es una alerta de mayor riesgo o de menor riesgo, dato que sí me puede dar la inteligencia artificial, ¿no? No tengo, o sea, el sistema no aprendió, no puse Machine Learning, entonces me trae todas las alertas que se generan por encima de determinados parámetros o con determinadas características. Entonces me encuentro con una alerta que no sé, antes de empezar no sé qué voy a ver, ¿sí? Entonces, sí, para poder analizarla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconstruir a mano la ruta del buque, ¿no? De los no, productos, de dónde salen hasta dónde llegan. Y entonces tengo que ir a ver si consigo el dato de la posición o la geolocalización. Este es el sistema automático, creo que de identificación se llama. sí, Básicamente, por el GPS del barco o por la radio del barco, ubican exactamente dónde está en coordenadas, ¿no? Entonces tengo que ir a ver eso, tengo que ir a ver el historial de puertos para ver si paró en algún lado y eso me genera riesgo, sobre todo, por ejemplo, riesgo de sanciones, ¿no? Tengo que ver si hay cambios en la bandera y perdón, y vuelvo para atrás, cuando hablamos de la posición, tengo que entender, por ejemplo, si apagó todo, que es lo que decíamos antes, si hubo lapsos en el trayecto en el que no pudo ser identificado, no sabíamos dónde estaba o qué estaba haciendo, ¿sí? Después hay excelente. que cruzar la titularidad contra las listas de sanciones, hay que pedir, solicitar documentación aduanera y hacer el análisis para ver si encontramos algún dato que sea inusual o si eso nos permite justificar la alerta. Tenemos que revisar fuente por fuente toda la información que vamos recopilando. Y una vez que tenemos todos esos datos, datos de nuestro cliente que están en nuestra base, tenemos que empezar a escribir qué es lo que analizamos. Entonces, este es el cliente, estas son todas sus características, esta es toda la operatoria y se arma la conclusión del caso, se toma una decisión y se arma una conclusión del caso que muchas veces escala y necesita Claro. tener una Sí, revisión perdón. en segundo nivel, ¿no? Perdón, o sea, haciendo el paso a paso en la cabeza, o sea, fíjense todo el tiempo que se puede demorar con esto, que ustedes mismos lo sabrán resolviendo este tipo de alertas sin inteligencia artificial, que la inteligencia artificial esto lo hace en minutos, ahora lo vamos a ver igual, pero todo el paso a paso te va dando, si te lo haces en la cabeza, es increíble el tiempo que se puede tomar con una alerta. Eso, y lo más clave de todo, me parece a mí, en el uso de tecnología es, sobre todo para ciertos reguladores que exigen de alguna manera que se compruebe que se tomó contacto con el cliente y que se le pidió al cliente documentación o información para poder justificar las alertas, que en la historia de la prevención de lavado de activos eran los plazos más largos, lo que hacía retrasar más el cierre de las alertas, porque les pedíamos información y nos quedábamos esperando, y por ahí como no contábamos con nada, nos daba no sé qué, tener que hacer el Claro, cierre de la alerta y reportar, entonces volvíamos a insistir para ver si es lográbamos que mucho ida nos y vuelta. proveyeran algo. Bueno, hoy con la tecnología hay en algunos casos hasta el 100% de la información que le estaríamos pidiendo al cliente la podemos obtener de distintas fuentes, ¿no? Entonces, Sí. si todo eso está automatizado y lo podemos recolectar con inteligencia artificial, imagínense los días y hasta meses que nos podemos ahorrar en el Sí, análisis o el proceso de análisis de una alerta, ¿no? sin duda que Y hasta bueno, y meses. acá el cartelito es un poco lo que yo les decía antes, hasta el 95% de las alertas de monitoreo pueden ser falsos positivos e igual las tenemos que revisar uno a uno, ¿no? Entonces, meter inteligencia artificial para que no sea el 95, que sea el 50
y que además venga con toda la información analizada, consolidada y disponible para poder tomar una decisión, es realmente, no sé, para los más viejos como yo, que tenemos muchos años en esto, parece hasta como milagroso, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. La verdad que sí, el tiempo que se puede ahorrar con la opción de la inteligencia artificial es buenísimo, es un montón y ahora lo vamos a ver porque justamente empezamos con sin inteligencia artificial, entonces vayamos a la comparativa, ¿no? Bajamos más a tierra la comparativa, sin inteligencia artificial y con el mismo caso, otro proceso. No sé si... Excelente. Bueno, vemos el mismo caso. Entonces, la ruta del buque, como decíamos, tiene que ser reconstruida a mano, fuente por fuente, ¿sí? Con la inteligencia artificial vamos al sistema este de localización, y entonces nos buscamos la información, ya tenemos los datos de titularidad recolectados, podemos buscar datos de aduana que se consolidan de forma automática. Es un abismo, es realmente un abismo una cosa de la otra, ¿sí? O Sí. hay un abismo entre una cosa y la otra. Después, todas las alertas, como dijimos, tienen la misma prioridad. En cambio, si pusimos inteligencia artificial en el sistema, las alertas pueden ser priorizadas por el riesgo de evasión de sanciones, por el riesgo mismo de la alerta, ¿no? Sí, esto, También. perdón, acá un comentario, esto me parece que quizás el punto de los más fundamentales, o sea, que el oficial, el analista pueda ingresar y saber ya qué alerta tengo que priorizar y dónde enfocar mi energía. A ver, obviamente vamos a revisar todas las alertas, pero saber cuáles realmente son de mayor riesgo y yo poder enfocarme en eso, ya habla de una calidad de trabajo muy superior, me parece. Ni hablar. Y acá no es, o sea, pues, se puede limitar a em, tener disponible el dato del riesgo de las alertas para que alguien manualmente asigne, ¿no? Esa es una opción, pero también está la opción de pedirle al sistema que Claro. una vez determinado el riesgo y en función a los analistas con los que se tiene y una distribución que se define, ¿no? Previamente, el propio sistema haga la asignación de forma automática. Es realmente maravilloso. Después tenemos el cruce contra listas, ¿no? Las listas que sean, o no, AFAC dice Sí, acá, no, no, pero por supuesto. y de la documentación aduanera de forma manual, ¿no? Porque no lo tenemos automatizado. En cambio, con inteligencia artificial hacemos el cruce y la normalización de listas asistidas por el modelo que tenga instalado el sistema, ¿sí? Sí. Después, como habíamos dicho antes, el analista en la visión manual tiene que redactar a mano el informe desde cero. Eso tiene dos aspectos negativos, yo diría el primero, el tiempo que lleva, el segundo, la posibilidad de cometer errores, porque cuando se carga manualmente puede haber incluso errores hasta en los montos, ¿no? Sí. Entonces creo que es súper relevante. En cambio, con inteligencia artificial, ese borrador del reporte o del informe de cierre, no importa lo que sea, lo hace directamente la inteligencia artificial. Entonces el humano lo que tiene que hacer es controlar que el informe esté correcto y no contenga errores. Es Sí. muy diferente, Y ¿no? te freno ahí un cachito, Sol, porque Sí, acá quiero mencionar algo que está buenísimo también, que creo que para traer y ejemplificar, nosotros en Compli, por ejemplo, ¿cómo hacemos con la inteligencia artificial? ¿Qué le podemos brindar a la inteligencia artificial? Le podemos brindar instrucciones, incluso. O sea, yo le doy ciertas instrucciones. Quiero que después de determinado momento de resolución de la alerta, hagas el cruce de listados automáticos y que el informe me lo hagas de esta manera, teniendo en cuenta esto, con estos colores, con no sé, digamos, ahí se le puede tener mucha creatividad para darle la instrucción a la inteligencia artificial y que se adapte a nuestra forma o sea, la forma que tengan nuestra entidad donde trabajamos, las políticas internas de la entidad, y con instrucciones la inteligencia artificial se puede adaptar a eso. Incluso cargarle documentación y todo. Es muy poderoso. Entonces, está buenísimo también esto y el tiempo que ahorra, ¿no? Sin dudas. Así que es tal eso que... cual, tal cual. Bueno, y por último es el tiempo, que ya lo dijimos, y el criterio que varía según el analista. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos dos fases, ¿no? Digamos, la inteligencia artificial fue
desarrollándose y mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta que llegamos a la géntica que tenemos hoy. Entonces, eh, se puede aprender de lo que se hizo, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que hace el Machine Learning al comienzo, antes de la generación de alertas que aprende, aprende, aprende y dice, no, estas no van a ir a arroz seguro, entonces se descartan, ¿no? Estoy dando un ejemplo básico. Ahora, para para el análisis y las conclusiones de una alerta, hay que pensar muy bien los prompts, ¿no? Sí, Entonces, para poder darle instrucciones a la inteligencia artificial, que básicamente es eso, lo que se hace, y por eso yo hablaba, siempre hablo de los analistas con expertise y por qué son tan importantes en estos procesos. Porque cuando vos consolidás toda esa expertise y esa información y le enseñás a la inteligencia artificial o la instruís, ¿no? Lo que termina pasando es que se unifica el criterio, porque cuando haga el análisis de las alertas, lo va a hacer guiado por toda esa experiencia que se consolidó para poder instruirlo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque realmente yo he visto en muchos lugares y con evidencia casos de alertas que con la misma documentación de respaldo, algunas iban a reporte y otras se justificaban. Parece increíble, pero pasa en todos los sujetos obligados en la vida real, ¿no? Entonces, esto te ayuda muchísimo en ese sentido. Es como que te consolida a nivel organización los criterios de reporte y de cierre. Entonces, realmente vale la pena. buenísimo, buenísimo, espectacular. Esta parte me parece fundamental, la comparativa es realmente muy grande la diferencia. Bien, ahí tenemos algunos casos de uso concretos de la tecnología. Ahí Sol también si quieres mencionarlos, comentar también tu Dale, experiencia. les voy contando, pero más o menos lo fuimos viendo. Machine Sí, Learning prealerta es lo que les acabo de contar y ya les había comentado antes. Esto es clave, ya dijimos, clave para los falsos positivos, claves, bueno, que es básicamente la contracara para conseguir más eficacia, un conversion rate más alto. ¿Sí? sí, Perdón, y hay un punto que no lo mencioné que también tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto y con inteligencia artificial en el proceso también, pero con esto también. En la medida en que nosotros logremos con tecnología reducir la cantidad de falsos positivos y además reducir los tiempos para que haya más productividad a nivel analista, lo que conseguimos es liberar tiempo. Esto es clave, clave. sí, sí, Cuando liberamos tiempo, lo que podemos hacer es monitorear mejor. Porque, por ejemplo, si yo tengo un parámetro en una regla de monitoreo que dice, no me traigas ningún caso de desvío de perfil por debajo de un 30%, estoy inventando, ¿no? Pero podría ser una regla básica de cualquier sujeto obligado, yo todo lo que está debajo del 30 no lo miro. Ahora bien, si yo libero espacio, tiempo, productividad, lo que puedo hacer es mirar más. No miro desvío por arriba del 30, miro desvío por arriba del 20. ¿Por qué? Porque ese desvío también va a ser analizado y eventualmente va a ser descartado por lo que la tecnología ya aprendió. Entonces, al final de la historia, puedo mirar muchísimo más y mitigar mucho mejor el riesgo. excelente, ¿Se excelente, sí. entendió? Bueno, es clave, es realmente espectacular si uno lo mira desde ese lado, ¿no? Los que tenemos mucha cabeza de riesgo, básicamente nuestro trabajo dentro de una organización es mitigar riesgos. Y entonces, esto lo que te permite es mitigar cada vez más, ¿no? Usando exactamente los mismos recursos. Bueno, Excelente. después tenemos centralización más scrapping. ¿Esto qué es? Lo que les explicaba al principio. En vez de que el analista esté buscando datos por todos lados, el sistema va y busca todo, 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 todo y lo consolida
en un documento estructurado, fácil de entender, fácil de ver dónde están los riesgos o dónde falta calidad en los datos o dónde nos faltan datos, ¿no? Eso es espectacular. Y después, eso, digamos, tiene que ver con bases que podemos tener dentro de las organizaciones o bases que podemos salir a buscar por fuera de las organizaciones. Pero además está el scrapping, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pedirle que busque noticias negativas. Entonces, cuando arrancamos el análisis de la alerta, ya sabemos si nuestro cliente, si sus beneficiarios finales, si las terceras partes con las que opera tienen noticias negativas. Y eso lo hace el sistema en Seguro. segundos, ¿no? Seguro, sí, y consolidar también justamente lo que dice ahí, o sea, consolidar lo que tenemos nosotros internamente con lo que encuentra cuando hace esta búsqueda, digamos, para consolidarlo. Absolutamente. Es así. Y después, por ejemplo, hay bases en los distintos países que son bases públicas en los que se hacen las comunicaciones relevantes de las personas jurídicas, por ejemplo, ¿no? En Argentina el boletín oficial, no sé cómo se llama en otros países, pero esto existe en todos los países. Incluso en algunos países hay acceso a bases de los registros públicos donde se registran las sociedades, las compañías, las personas jurídicas. Entonces, también se puede hacer scrapping ahí. Se puede ir a buscar información y traer información que salga, por ejemplo, en los boletines oficiales. Bueno, todo eso se consolida en este documento estructurado, que es la base de la que parte el analista. ¿Sí? Sí, Entonces, como decíamos antes, a partir de esa verificar. información se ordenan las alertas por probabilidad de evasión de sanciones, en este caso de proliferación, o de riesgo, ¿no? Sí, De riesgo de ser realmente una operación sospechosa, de proliferación, de lavado, de sanciones, lo que sea. Entonces, eh, ahí lo que dijimos es, el sistema prioriza, entonces podemos definir por dónde empezamos, qué vemos antes, o le pedimos al sistema que nos diga por dónde empezar, ¿no? sí, Básicamente. seguro. Este básicamente sería el paso a paso que estábamos mencionando antes, de manual, pero el automático hecho con la inteligencia artificial. Fíjate que prioriza la alerta, después menciona que, bueno, ya la gente día investiga el caso punta a punta, que es un poco lo que veníamos hablando antes también, ¿no? Reconstruye la ruta del buque, cruza listas, genera el informe, ¿sí? Eso es el Gen AI, la IA generativa, que genera el informe. Bien completo, sí, incluso como yo menciono, con instrucciones que le podemos dar de cómo queremos que arme el informe. Y ahí también ya para, bueno, incluso carga el ROS. Ahí no sé si Sol que Sí, les gustaba bueno, eso. en Mercado Libre hemos llegado incluso a usar bots para cargar los reportes de operación sospechosa. Entonces, con toda la información, tenés el informe, tenés que armar el informe siguiendo la estructura que te pide tu regulador, ¿no? Entonces, armás el informe y automáticamente en el momento en que se define que pasa a ser operación sospechosa, ese reporte, el bot automáticamente lo dispara el regulador. Es impresionante. Y No. después lo que tenemos son, que nos salteamos es el punto 4, ¿no? Sí, Es la incorporación de agentes. O sea, esto se puede dar en una situación normal en la que yo soy analista, el sistema tiene incorporado inteligencia artificial, yo voy siguiendo los pasos, voy controlando, se reporta automáticamente y ya está. Ahora bien, además de todo eso, me puedo clonar, puedo generar tantos agentes como yo quiera, subagentes. o sea, dándole las instrucciones para que copien lo que yo hago o por ahí para que se ocupen de determinadas partes del proceso, ¿no? Entonces, imagínense, Sí, es porque como que, ahí, perdón, ahí también algo muy, muy interesante es esto de que la calidad del trabajo que haga la inteligencia artificial, si lo hacemos enfocarse en algo que va a tener el 100% de contexto y podemos lograr que haya subagentes que se enfoquen en distintas partes del proceso, cada agente va a otorgarle una calidad enorme a cada parte del proceso. Entonces vamos a tener un todo, un trabajo completo, súper, súper positivo, creo yo. exactamente. Bueno, seguimos, ¿querés con Sí, la... seguimos, seguimos. Que bueno, acá un poco sobre dónde estamos hoy, básicamente, que es lo que le comenté, digamos,
a hacer un análisis de dónde estamos hoy con la inteligencia artificial y hacia dónde vamos. ¿Dónde estamos hoy? Que el 75% aproximadamente de las entidades financieras ya usan inteligencia artificial en alguna parte de su operación. Ahí marco entidades financieras. ¿Por qué, Sol? Marcamos entidades financieras. Como ahí que lo pusimos en negrita. Que el 75% usa porque, bueno, entidades financieras sí, pero quizás otras entidades hoy no tanto. Perdón, Otras, hicieron ruido acá y me perdí un poco. Pero básicamente, sí, yo diría que entidades financieras están más avanzadas, exacto, generalmente además tienen más capital para invertir en este tipo de cosas, ¿no? seguro. Y tienen muchos más clientes, entonces cuando evalúan costos, eficiencia, tiene todo el sentido del mundo implementar inteligencia artificial. Hay otros sujetos obligados que son mucho más chiquitos, que por ahí el costo es tan alto que no tiene tanto sentido porque tienen, qué sé yo, no sé, 10 alertas por mes y entonces no se justifica, o porque tienen realmente muy poquitos analistas y entonces, aunque pongan inteligencia artificial, no les cambiaría el número de analistas y el costo. Entonces, hay todo un sector muy grande por fuera de Sí. las entidades financieras que todavía ni empezó a pensar en esto. Por ahí sí para ciertos procesos de la organización, pero no para lo que es el programa de prevención de lavado de activos. Tal cual, y a eso iba, ¿sí? Que el 75% de las entidades financieras, remarcando eso, porque, como bien menciona Sol, hay sujetos obligados que quizás no tanto por su capacidad también de implementarla, ¿no? Y bueno, después que el 10% o más de 10% planea incorporarlo en los próximos 3 años. Creo que son números bastante altos. Estaríamos hablando de acá a 5 años, quizás un 90% de las entidades financieras que tengan implementado inteligencia artificial en algún proceso. Igual los que trabajamos ya hace unos años con esto, vemos cómo avanza día a día y cómo va a una velocidad increíble esto y la adopción de la inteligencia artificial ya está en boca de prácticamente todos. Y bueno, ahí menciona que en el No, y monitoreo, además pasa sí, lo que, bueno, un poco justamente, digamos, forma parte de este seminario, ¿no? Porque está Lona acá, que trabaja en Complif. Lo que está pasando también es que por ahí uno, dentro de un sujeto obligado, no se hace mucha idea de cómo hago para implementar o cómo cambio mis procesos o por dónde empiezo, que es lo que veíamos antes, ¿no? Pero hay herramientas tecnológicas que directamente uno las contrata y ya tienen la inteligencia artificial incorporada. Entonces, por más de que uno no haya pensado en cómo hago, por dónde empiezo, simplemente con la necesidad de adquirir un sistema de monitoreo para monitorear, ¿no? Monitoreo y screening. O porque entienden que el sistema de monitoreo que tienen ya no sirve y quieren algo un poco más moderno, salen al mercado y se encuentran con que las empresas que están pensando en mejorar o directamente largar al sistema, al mercado, un sistema de monitoreo y screening más moderno, es imposible que no estén pensando en que tengan inteligencia artificial incorporada, porque tal es cual. el futuro, es lo que se viene, Sí, ¿no? sí, sí, ya se vino incluso. Yo siempre digo, Por eso. ya se vino, que me acuerdo en un congreso hace poco, le pregunté a alguien que si en su entidad estaban considerando implementar inteligencia artificial, y me dijo, no, porque nos tenemos un poco de temor con la implementación, y ahí yo me tomé el atrevimiento de decirle de una manera quizás más sutil que el temor debería estar en no implementarla. Así Sí, tal que cual, me tal parece que cual. eso también sí, es increíble. Es así. Es como que, sobre todo organizaciones grandes, ¿no? Sí, Eh, no le pueden escapar. No le pueden escapar porque se van a quedar en la prehistoria, no, tal cual, tal cual. ¿no? Esto, como digo, Y la que verdad es avanza como, muy yo sigo rápido. insistiendo, tema costos, ¿no? Por ahí hay que hacer una inversión grande al principio o no, depende, ¿no? Pero al final de la historia implica ahorros en costos muy significativos 100%. y, y por otro lado, creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta, y esto va más para los oficiales de cumplimiento de los equipos, es que si tienen que salir a contratar gente nueva para sus equipos,
tienen que empezar a contratar gente que tenga algo de idea respecto de tecnología, ¿no? Porque van a ser sus analistas del futuro. 100%. Entonces, es muy, muy importante. Buenísimo. Y bueno, ahí ya, como podemos ver, hacia dónde vamos, IA agéntica y equipos multiagentes son lo que ya veníamos comentando, ¿sí? Que la IA, la agente reconstruye por sí solo toda la ruta del buque, arma el caso punta a punta, y varios agentes en paralelo sobre sanciones, comercio exterior y monitoreo. Y bueno, después me gusta sumar esto de que el análisis 24/7. A ver, la inteligencia artificial trabaja 24/7 y no se cansa de trabajar, porque a fin de cuentas no deja de ser inteligencia artificial. Se encargará de detectar un embarque sospechoso cuando ocurre, ¿no? Días después. Y bueno, esto de la gobernanza de la inteligencia artificial, que también creo que es muy importante, que es la explicabilidad y sin duda es la trazabilidad de cada alerta. Porque a mí me ha pasado, desde mi lugar, mostrando cómo usamos inteligencia artificial para las alertas, que algún analista me pregunte, bueno, pero ¿cómo yo tengo toda la trazabilidad de la inteligencia artificial? Bueno, nosotros, por ejemplo, en Complix, nuestros agentes van dejando comentarios de cada acción que toman, para justamente, cuando llegue el momento del regulador, tener la información y la trazabilidad de todo lo que fue haciendo la inteligencia artificial, a medida que fue avanzando con la resolución del alerta. Así que bueno, Ahí yo eso quiero agregar algo más. sí, En materia sí, de por supuesto. gobernanza, o sea, esto de la explicabilidad y la trazabilidad está pensado un poco para poder justificar, defender y realmente entender dónde estamos parados, qué estamos haciendo, cómo puedo demostrar lo que estamos haciendo si viene un regulador, si viene un auditor, si me pregunta el C-level de la compañía, ¿no? El directorio de la compañía. Pero en materia de gobernanza hay dos temas más que me gustaría traer a la mesa. El primero tiene que ver con la toma de decisiones. No es eh, inocuo para una organización definir en qué procesos se incluye inteligencia artificial y en qué procesos no, ¿no? Entonces, tiene que haber una gobernanza clara. La compañía tiene que tener bien claro en qué casos sí, en qué casos no, y generalmente no va solamente por tema de eficiencia o costos, sino que va también unido a temas de protección al consumidor, va unido a temas de ética, ¿no? En el manejo de la tecnología, ética en el manejo de los datos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y mi sugerencia es que todas las organizaciones que usen inteligencia artificial tienen que tener protocolos claros de gobernanza. En qué casos sí, en qué casos no. ¿Cuándo se escala? ¿Cuándo tiene que ser el directorio el que tome la decisión y no el jefe de área? ¿Sí? Entonces creo que eso es súper importante. Y el segundo aspecto es el aspecto ético. ¿Sí? El uso de inteligencia artificial puede tener connotaciones que de alguna manera violen la ética de la compañía sin saberlo, ¿no? Porque la inteligencia artificial es pura tecnología y tiene sesgos, a veces delira, a veces discrimina, ¿no? Entonces eso también es importante. Por eso la gobernanza en todo sentido, no solamente la prueba, la evidencia, la trazabilidad, sino quién decide, cómo se decide y cuáles, si se presentan cuestiones éticas, cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Todo eso tiene que estar muy bien considerado a nivel compañía, sobre todo en implementaciones muy grandes de inteligencia artificial. Excelente. Sí, súper importante. Lo que mencionás, Sol, la verdad que sí. Ya estamos finalizando. Bueno, más de gobernanza también ahí, Sol. Eh, que bueno, un poco de la mano con lo que vos venías diciendo, que más autonomía no significa menos control, ¿sí? Hay que tener un control de calidad permanente, ¿sí? Control de calidad repentino de las recomendaciones del modelo, auditoría y control de sistemas, trazabilidad de cada alerta y el reentrenamiento de modelos, ¿sí? Cuando hay nuevas tipologías, cambios en la lista de sanciones, hay que reentrenar, constante entrenamiento y revisión de modelos para evaluar el desempeño y el sesgo antes de escalar el uso. Pero sí, quedarse también con la gobernanza y con el human in the loop, que también eso es fundamental, va de la mano con lo que mencionábamos antes, que la inteligencia artificial es un aliado, no un reemplazo. El ojo humano no va a estar siempre para mí, eso nunca va a dejar de existir el ojo humano.
sobre todo en materias de este estilo que son súper mega sensibles. Así que bueno, eso ya para finalizar, no sé si quieres sumar algo más solo antes de terminar. No, no, creo que fue bastante completo. Uy, perdón, porque acá hay mucho ruido. Voy a cerrar la puerta un segundo, ¿sí? Sí, no hay problema, ya igual finalizamos, pero quédate tranquila. Así que bueno, ahí de vuelta en esta parte final, ¿sí? La gobernanza Human in the Loop, quiero que se queden con eso, con que la inteligencia artificial es un aliado, no un reemplazo, que nos da una mano enorme, como vimos en esta presentación, en este webinar el día de hoy. Así que bueno, dicho esto, les agradecemos por sumarse. Damos este espacio también, unos minutos para que dejen preguntas si tienen en el chat o si quieren ya consultar algo, bienvenidos. Y ahí tienen al lado de mi nombre un QR con mi contacto y al lado de Sol su contacto para por si quieren hablarnos en algún momento. Y a la derecha, al costado inferior derecho, un QR. Les comento esto ya de parte de Complif. Estaremos haciendo una product demo de cómo nosotros, todo lo que vimos hoy, cómo usamos inteligencia artificial para alertas de proliferación y comercio exterior. Así que escaneando ese QR también se pueden sumar a la product demo de la semana que viene.